nos juntáramos todos, si nos comunicáramos todos. El espacio público, los medios de comunicación de masa, que puede criticarlo. El espacio público, el campo de la ley y los políticos, que por otro lado, y el espacio público que crea la interacción entre comunidades constituyentes. Les invitamos a ser parte de este proceso. Les invitamos a ser parte de comunidades constituyentes. Somos comunidades constituyentes y venimos a cumplir nuestro rol. Marri Marri Pupeñi, Marri Marri Pulamien, Marri Marri Compuché. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en el capítulo 11º de Comunidades Constituyentes. Qué bueno reencontrarnos. Qué bueno estar juntos y juntas otra vez para avanzar en este camino de cambio a la Constitución, desde los territorios, desde los movimientos sociales y por supuesto también desde la Convención Constitucional. Me acompaña Camila Saylor, constituyente. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, Lautaro, muchas gracias. Así es, ya hemos transcurrido a través de 11 capítulos, tuvimos un especial y además estamos hoy día viviendo una semana muy intensa. Así que sería bueno también saber qué tema nos va a tocar hoy día. Al parecer es algo que nos toca a todas y a todos. Quédese con nosotros, Camila, a todos los que nos están viendo, porque hoy día vamos a hablar del trabajo, el derecho a un sueldo digno, a condiciones laborales justas. Es el tema que hoy día en todos los espacios se está discutiendo y queremos saber más. Tenemos grandes invitados, nos acompañan dirigentes de la FENAT, también de la Constramed, nos acompaña por supuesto el gran Horacio Fuente de la Constramed y Gladys Manríquez, que es de la Federación de Trabajadores de la Salud aquí en la zona centro. Sí, además vamos a estar desde el ex Congreso directamente de la Convención que ya empezó a funcionar y no nos queremos perder nada de lo que está sucediendo y allá va a estar Fernando Martínez y nuestra queridísima Manu Rollo, constituyente. Por supuesto, vamos a tener a Gabriel Salazar, al profesor Gabriel Salazar, quien nos acompaña para profundizar más sobre el trabajo y la dimensión constituyente de cómo va a estar resguardado lo que son los derechos de la clase trabajadora, de dónde viene. Desde esta mirada histórica estaremos, por supuesto, con Gabriel Salazar. ¿Con quién más? Además vamos a estar con Fresia, ella es parte de una de las redes con las cuales trabajamos como asociación de medios, con Solo el Pueblo informa al pueblo. Queremos seguir acompañándote con las siguientes cuñas. Sí, además no podemos olvidar de que Comunidades Constituyentes es una asociación de medios que se une para votar este cerco informativo que se levanta desde los medios hegemónicos, donde participan bastantes, como por ejemplo el diario El Ciudadano. También tenemos el diario Litigüe de San Carlos. Revista de Frente. La Otra TV. La Voz de los que Sobran. Chaya TV de Arica. Convergencia Medios. Diario La Quinta de Valparaíso. Tomate Rojo. Eco TV del Gualmapu. Radio Acción. Eco Revista de Parral. Parral Noticias. Red de Medios Solo el Pueblo informa al pueblo. Radio Piduco. La Voz de Paine. Y Radio Energía del Monte. Yo creo que ya podríamos empezar este programa, Lautaro, y a darle bueno nomás con esto, ¿no? Veamos qué es lo que han dicho los constituyentes en las siguientes cuñas. Es una obligación de todos plasmar lo que mayoritariamente se reclama en las calles. No es tarea nuestra poner muros de contención a las demandas populares. Debe ser parte de la Constitución el nuevo verbo democrático y emancipador, ya escrito en las calles y reclamados en las asambleas y cabildos territoriales. Tenemos que escribir con nitidez, certeza y convicción el Chile post-neoliberal. El paso a un nuevo régimen político. Hay que optar por un presidencialismo atenuado, una asamblea plurinacional legislativa, la instalación de un poder electoral como un nuevo poder independiente del Estado. Son cambios que rompen con una democracia restringida propia de la lógica que implementó la institucionalidad dictatorial. Sentido de la democracia, sin duda que establecer los derechos de todo tipo de las personas es un eje fundamental en una constitución post-neoliberal, pero es necesario pensar no solo en los derechos, sino
en cómo la sociedad puede ejercer y garantizar el respeto y cumplimiento de sus derechos. Aunque los palacios y los hemiciclos me resultan incómodos, tanto o más que los tribunales, quiero aportar con nuestras experiencias y saberes para que la nueva Constitución sea un instrumento, un engranaje más, y no un obstáculo para la necesaria transformación social y el fin del modelo neoliberal. Un presente marcado por octubre nos ha puesto en clara disposición de futuro. La tarea que hoy nos convoca lleva el nombre de nueva Constitución. Sin embargo, sabemos que la misión es más profunda y hermosa. Se trata de construir una sociedad que deje en el olvido la explotación, la dominación y toda forma de sometimiento, siendo la solidaridad, el amor y el respeto por todas las formas de vida las estrellas que orienten nuestros pasos. El lucero sobre el fondo azul es la reconexión con quien realmente somos. La labor presente traduce un antiguo sentir, una permanente demanda histórica, una histórica deuda, y hoy la recogimos como resultado de una larga historia de luchas que ningún discurso oficial ha pronunciado ni reconocido. Pues la dictadura cívico-militar no terminó gracias a un lápiz, y esta nueva Constitución no ha sido parida por un acuerdo de trasnoche. Aunque los palacios y los... Así estamos presentando los que fueron los discursos de apertura en la Convención Constituyente. Conocimos lo que dijo Hugo Gutiérrez y también Manuel Arroyo. ¿Qué te pareció, Camila, lo que están señalando en estos pocos minutos que le da a la Convención para referirse de forma inaugural al proceso de discusiones en las comisiones de la Convención? Me gusta que hayan marcado los puntos sobre las I con respecto a la instrumentalización que se da con la Convención. Ahí la mano era muy certera. Y también en el caso de Hugo, el hecho de los derechos fundamentales, de que esta convención es algo mucho más que eso, de que es de verdad enfrentarse a un sistema neoliberal y que por eso también nos extraña de que estén atacando a la convención constantemente. Es lo que está sucediendo, hoy día está desatado la forma fascista, le falta una expresión de masa, quizá un ejército armado, lo que estamos escuchando desde las campañas más reaccionarias de la derecha. Es eso, queremos saber de dónde surge. Hoy día también vamos a tener las noticias falsas. Camila, vamos a comentar respecto a lo que está pasando por las franjas inclusive. Sí, de hecho, la convención hay que recordar de que es un espacio donde se está disputando el poder absoluto. O sea, aquí se define quién queda arriba, quién queda abajo, y por eso no es de extrañar de que los medios hegemónicos estén atacando constantemente, y por eso me alegra mucho saber que existen constituyentes que están apelando a la participación y la vinculación de la ciudadanía, el pueblo, las bases, sea como nos llamemos, porque es fundamental que estemos ahí, que tengamos fuerza para que así podamos dar un avance y de verdad así ya acabar con este sistema neoliberal que puro nos hace sufrir. Y para seguir avanzando y que no nos tranquen el paso, aquí están las dos otras presentaciones de los convencionales. Mi corazón me llevó desde el Biobío a encender mi hoguera en las tierras del fuego, donde hoy entretejo comunidad, y es su historia de resistencia y rebeldía la que vengo a dignificar en este espacio. Honro a las miles de mujeres, madres y abuelas que día a día tienen la producción nacional con el histórico rol de trabajo doméstico y de cuidados, no reconocido ni remunerado, ejercido en sus hogares donde además cientos de ellas se exponen a diario a la violencia machista y patriarcal. A las compañeras feministas, activistas y personas de la diversidad sexual, postergadas en sus demandas históricas de justicia, reparación, equidad y lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Al invisibilizado futuro de Chile, las niñeces y adolescencias a quienes debemos garantizarles el derecho a crecer libres de violencia a través de crianzas respetuosas y su participación en la toma de decisiones que les afectan. A las personas migrantes que eligen este país para buscar un futuro mejor y que sobreviven en el territorio a pesar de las dolorosas expresiones de racismo y xenofobia. Nuestro pueblo resistido por milenios. Recordar la corona española a quienes entendieron que somos un pueblo autónomo, amante de la tierra y su libertad. Por eso eligió el diálogo y no la guerra. Me pregunto, ¿cuánto entenderá eso el Estado chileno?
Decenas de parlamentos se celebraron con la corona española y también con la incipiente República de Chile. Tratados internacionales que hasta hoy son desconocidos por el Estado de Chile. Nuestro territorio fue ocupado militarmente, reduciendo a través de título de merced de una política que privilegió a los colonos extranjeros por sobre los habitantes originarios. El 95% de nuestro territorio fue usurpado y sobre 500.000 mapuches asesinados. Compartimos con el pueblo trabajador chileno la experiencia de la miseria y la injusticia, porque el Estado también les ha oprimido siempre que se han levantado para reclamar sus derechos. Más la solidaridad entre los oprimidos está presente en nuestra Buen Ufolle, la que ha flameado en las marchas de la rebelión popular. Por eso defendemos la garantía constitucional de los derechos sociales, la dignidad de la clase trabajadora, pueblo indígena. Defendemos nuestro derecho a la libre determinación, autonomía y territorio. Así estamos escuchando a Natividad Yanquileo, convencional del pueblo mapuche, quien nos plantea una gran verdad. La Buen Ufolle, la bandera de lucha del pueblo mapuche, la ha levantado el pueblo en las calles, en la lucha por una transformación constituyente que da pasos hacia el sur, hacia la transformación, el cambio de tener una constitución distinta a la que hoy día genera este modelo de desigualdad y que ha generado tanta pobreza. Por eso tenemos que defender las comunicaciones, tenemos que defender la información y el derecho que tenemos a acceder a cada uno de estos derechos fundamentales. Por eso queremos saber cuáles son las noticias falsas, cuáles son las fake news. Para eso tenemos a Camila Saylor, constituyente, quien nos va a contar cuáles son las noticias falsas. Adelante, Camila. Muchas gracias, Lautaro, y bienvenidos todos a esta sección donde castigamos en el nombre de la luna a todos aquellos que quieran levantar cercos informativos con este proceso histórico constituyente. El otro día estábamos viendo la franja publicitaria, a ver si alguien por ahí aparecía, pero nos sorprendió de manera no muy agradable darnos cuenta de que este espacio de información se estaba mal utilizando, generando mentiras. Así que los voy a invitar a que veamos el siguiente video. Para que todos juntos pensemos nuestros derechos civiles. En la práctica, por ahora se ha propuesto cambiar la bandera, el himno nacional, el nombre del país. Y entre los derechos que no se quiere incluir es el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos. En la práctica, por ahora se ha propuesto cambiar la bandera, el himno nacional, el nombre del país. Y entre los derechos que no se quiere incluir es el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos. Qué preocupante es de que aparezca en la franja una mentira a través de personas que hoy en día están candidateando, donde al parecer no han entendido nada de este proceso que comienza en octubre del 2019 y que nos tiene en una crisis de la democracia. Primero, porque esas no son las prioridades y las necesidades que tiene la gente. El tema de la bandera, el himno nacional, son reflexiones que solamente un sector muy acomodado, que tiene el tiempo, por supuesto, de poder reflexionar, porque mientras ellos reflexionan sobre el himno y el nombre del país, nosotros nos estamos preocupando de parar la olla, de generar nuevas reformas laborales que nos permitan salir de esta precarización. Qué preocupante es también que lo único real de este video sea la persona mirando una televisión mientras le mienten. De hecho, nos sentimos ahí bastante identificados. Sin embargo, esto no es porque haya sido aleatorio, porque simplemente ellos tengan reflexiones completamente diferentes a las nuestras. Esto tiene un propósito. Ya hemos visto la manipulación de las encuestas a través de estos 11 capítulos que vivimos en comunidades constituyentes. Nos hemos dado cuenta de que el uso de bots, de que las redes sociales tergiversan la realidad generando una posverdad. Y esta posverdad al final termina transformándose en una realidad concreta. Hoy en día el susto, el miedo de que un candidato de derecha fascista que quiere construir una zanja en nuestras fronteras, de que, no sé, hable descaradamente de la vulneración de los derechos humanos, podría salir presidente, tiene como intención agarrarse del tema de la convención para así poder ganar las elecciones.
ya lo hizo Trump en su momento, Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera y hoy en día José Antonio Kast lo está haciendo. La invitación desde comunidades constituyentes y por supuesto desde aquí se dice que es invitarle a reflexionar, a detenerse un poco para seguir avanzando, que no nos gobierne el miedo. Lo importante ahora es poder discutir, informarnos, dialogar entre nosotros y tranquilamente poder tomar un mejor camino para este proceso de crisis. Nosotros desde aquí, desde Comunidades Constituyentes, les vamos a estar apoyando, siendo bastante críticos, analizando todos los medios de comunicación que intentan mentirnos. Así que, sin más que agregar, nos despedimos. Soy Camila Cáceres, Sailor Constituyente, y nos vemos en este proceso de lucha que estamos en comunidades. Así que, chao y nos vemos, Lautaro. Muchas gracias, Camila. Sailor Constituyente nos trajo las fake news. Son las 2 de la tarde con 17 minutos acá en Santiago. Desde Comunidades Constituyentes nos estamos liberando un poquito del calor que seguramente siente nuestro pueblo en las calles. Calor que se extiende a todo el territorio, en el Gran Norte y por supuesto en el sur. Y para eso estamos con importantes invitados que profundizarán sobre el tema de este capítulo número 11 de Comunidades Constituyentes, el trabajo, el derecho a la huelga, la seguridad dentro de los lugares donde uno opera, donde funciona, donde labura. Queremos conocer a Gladys y también a Horacio Fuentes, es compañero dirigente de la agrupación Constramed, y Gladys Manríquez, presidenta de la Federación Metropolitana de Trabajadores de la Salud. ¿Cómo estás, Gladys? Muy bien, muy agradecida por el espacio. Hace falta muchos más medios de comunicación que no pertenezcan a la burguesía. Así que no, muy agradecida de que nos inviten. Horacio, ¿cómo estás? Supe que vienen llegando de una exitosa negociación en el norte, quizá la primera movilización organizada de trabajadores del litio, así como fue una primera movilización de los trabajadores del cobre, quizás cuando, por ahí por los años 20, años 30, hoy día los trabajadores del litio en Chile se están organizando y luchando, y para eso queremos conocer a Horacio Fuentes de la MED. ¿Cómo está la gente en el norte? Antes que nada quiero hacer la invitación que se nos hace a participar en estos espacios que tanta falta hacen, digamos, fundamentalmente a la población y en general y a los trabajadores en lo particular. La verdad es que yo soy, tal como dice, yo soy Horacio Fuentes, pero soy dirigente, soy presidente de la Confederación, que ocupa diversos sectores de la industria, de construcción naval, porque aquí también se hacen barcos, ya, aunque no lo crean. Pasamos por piezas y partes automotrices, como por ejemplo el Renault de los Andes. Tenemos lo que es el ámbito de la siderúrgica, como ASA, donde se fabrica acero, ¿no es cierto?, para edificios de acero de alta resistencia para los edificios. En definitiva, ¿no es cierto?, tenemos una serie de sectores de la industria agrupados. Nosotros somos aproximadamente cerca de 12.000 trabajadores. Y en el tema del litio, yo diría que tú hiciste en tu introducción, yo diría de que somos una de las pocas organizaciones que nos empezamos a ocupar de este problema en términos de la organización o la organización que había al interior y que existe y fundamentalmente en la empresa Soquimich, que dicho sea de paso, ¿no es cierto?, es del dueño del yerno de Pinochet, Ponce Lerú. ¿Ya? Bueno, ahí hay una división, una atomización tremenda que después lo vamos a desarrollar, el por qué hace esto. Hay 33 sindicatos allí para 4.000 trabajadores. Es decir, tú sabes que el viejo dicho ¿no es cierto?, dividir para reinar, ahí se cumple, pero absolutamente, ¿no? Horacio, entonces, ustedes agrupan a trabajadores como Constramed desde las naves y barcos, ¿cierto?, en el mar, faenas marítimas, en las minas, ¿y qué otra área de la producción? No estoy hablando de construcción naval. Construcción naval. Sí, solo construcción naval. ¿Cómo funciona la construcción naval? ¿Cómo el socio, cuál es la realidad del socio de la construcción naval? Bueno, yo diría que la realidad del trabajador astillero, en este caso, es la realidad que tiene todos los trabajadores en nuestro país.
no escapa, digamos, a esa situación. Yo diría de que tenemos un código laboral que fue hecho fundamentalmente, y fue hecho en dictadura, y que prácticamente no ha cambiado nada durante todos estos años. Y fue hecho en dictadura y tenía como propósito debilitar la organización sindical, que hasta el año 1973 venía con un desarrollo enorme y un avance fundamental, ¿no es cierto?, en conquistas sociales, ¿ya? Fundamentalmente. Bueno, todo eso se vino al tacho, ¿no es cierto?, con la dictadura, e instala un nuevo código laboral, ¿ya? Y lo primero que se inició en el año 80 fue ¿cuánto se llama? El plan laboral de Pinochet, que se le llamó, y que después se transformó, ¿no es cierto?, en este código que hoy día tenemos. Eso significó un retroceso para los trabajadores de más de 50 años en materia, ¿no es cierto?, de conquistas sociales, ya en materia de negociación colectiva, en el reconocimiento de los años de servicio, cómo se finiquita un trabajador. Entonces entró toda esta lógica, donde en realidad el mundo del trabajo entra en la lógica del mercado, ¿no? Así como nuestros derechos sociales, así como la salud, así como la previsión, donde se transan en el mercado, ¿no es cierto?, como bienes de capital, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, lo que hace el Código Laboral es profundizar la atomización al interior del movimiento sindical. Y eso implica el debilitamiento de las organizaciones sindicales, ¿ya? Y todo lo que significó durante todo ese tiempo. Ahora bien, esto se hizo a sangre de fuego, o sea, nosotros tenemos compañeros detenidos desaparecidos. Eso, o sea, sin violencia política no se habría logrado instaurar nunca este código del trabajo, este plan laboral y el resorte, el soporte que tiene la Constitución, porque de alguna parte se sujeta a este andamiaje legal que hace que el trabajador de la Constramed, que se asocia, que participa seguramente de asambleas, también de movilizaciones, tenga que salir a luchar para ganarse el pan. Yo diría de que aquí todo esto va concadenado, o sea, si esto no es suelto, o sea, aquí te hicieron una constitución, ¿ya?, para que el modelo funcionara. O sea, aquí se instala una idea de desarrollo y que está basado, ¿no es cierto?, fundamentalmente en desposeer de una herramienta fundamental como el Código del Trabajo a los trabajadores y delimitar su organización para que el modelo funcione. Si este modelo no funciona con una pura central única de trabajadores, no podría funcionar. No funcionaría con negociación colectiva, no funciona. Entonces, uno lo que tienes que hacer es que efectivamente la Constitución política se hizo básicamente para que el modelo funcionara. Y de ahí viene todo para abajo. Y entre ellos el código que hoy día actualmente tenemos, ¿ya? Entonces, y para terminar un poco la idea, en este sentido, yo diría de que este modelo se instala en los años 90 en 3 países fundamentalmente. En Estados Unidos, con la época de Reagan, con Margaret Thatcher en Inglaterra y aquí en Chile. Donde dio su fruto y donde se instala con mayor profundidad es en Chile. ¿Y por qué? Por lo que tú dijiste, porque se instala a sangre y fuego. A sangre y fuego, entonces han necesitado sacar a tropas como en la Escuela Santa María en 1907. Queremos saber también, Gladys, ¿cómo te sientes tú? Bien, bueno, decirle que nuestra mirada, nuestra visión no es tan diferente, ni nuestra vida tampoco, entendiendo que nosotros somos trabajadores del Estado y los compañeros son trabajadores del empresariado. Gladys, cuéntanos cómo trabaja, cómo funciona la trabajadora, la funcionaria, el funcionario de la FENATS. Sí, bueno, primero hablar un poco de historia, porque creo que uno tiene que ir encadenando la historia para que la consecuencia nos lleve a lo que tenemos ahora. Nosotros sufrimos de una tremenda reforma en los años 90, en donde primeramente se despoja a la salud de la construcción, primero desde el Estado. Y esta reforma que arrastra una serie de conflictos, finalmente también aterrizan al modelo en la salud, en una salud que finalmente hoy día es una construcción mercantil de quienes pueden tener salud y de quienes no pueden tener salud.
y nos despoja, ¿cierto?, a los trabajadores, principalmente a la población, porque bajo ese contexto el Estado deja de hacerse cargo prácticamente de la salud pública y establece una nueva forma de trato también con los trabajadores. Y producto de todos estos hechos, de todo este desmedro de lo que venía sucediendo anteriormente a esos años, la salud hoy día se ve en las condiciones en las que está. Primero decirle que nosotros no tenemos derecho a organizarnos. Eso creo que nadie lo sabe, como ciertamente uno tiene que contar. Nosotros no tenemos sindicatos. Para nosotros tuvimos que establecer una ley específica de asociaciones, que es la 12.986, que hace que nosotros entonces, en vez de sindicatos, lo que hagamos sean asociaciones sin fines de lucro. O sea, tenemos que organizarnos fuera de la ley, porque además la Constitución establece que los funcionarios públicos, el que sea, no puede organizarse. Hay una prohibición expresa de que los trabajadores nos organicemos, y hay prohibiciones también como el derecho a huelga, el derecho a la sindicalización, todo este extracto que emana de la Constitución y con la que hoy día los trabajadores nos hemos sentado no solo a dialogar, sino que hemos emprendido la acción de hacer diversos documentos, pero también juntarnos todos con otras organizaciones, porque yo comparto lo que dice el compañero. A través de este modelo la atomización vino para todos, ¿ya? No solo en el mundo privado, sino que también en el público, porque algo que es la salud, la educación y muchas otras cuestiones que nunca debieron ser mercantilizados, en este modelo sí lo fueron. Entonces, con esta fórmula lo que hicieron es disgregarnos. Y claro, antes de eso, nuestras organizaciones eran organizaciones potentes, fuertes, porque estábamos todos agrupados en una misma organización y lo que hacíamos era mirarnos como trabajadores y no parcelarnos en profesionales, en técnicos, en auxiliares, en médicos, sino que era una sola organización, y esa organización lograba sentarse en mesas de diálogo y lograba también instalar cuestiones que eran de índole políticas, que tenían referencia a cómo iba a ser el trato de la salud en lo sanitario con la población. O sea, los trabajadores éramos tomados en cuenta con un bien, o sea, con lo que hoy día llaman un bien, y que nosotros decíamos que era una cuestión más bien humana. La atención es humana, o sea, el derecho debe ser consagrado, y hoy día en la Constitución justamente queremos que se consagre como un derecho. Queremos justamente conversar y seguir conversando con ustedes, por supuesto, Horacio, a la gente que nos acompaña en comunidades constituyentes. Queremos pasar a convención constituyente, vamos a seguir profundizando sobre el trabajo en la nueva Constitución, y queremos pasar a escuchar, por supuesto, a Fernando Martínez, y bueno, ahí vemos en pantalla a Manuela Royo. Adelante, Manuela, ¿cómo estás? Hola Lautaro, hola Camila, muchas gracias por invitarme al programa, por hacernos parte de este proceso. Fernando está en las cámaras, estoy aquí al aire. Y bueno, creo que hoy día es muy importante el tema que estamos tratando respecto al trabajo. Históricamente el trabajo ha sido también el motor de la acumulación de riquezas para algunas personas, ¿no? El trabajo también es una de las fuerzas productivas más importantes. Lamentablemente este modelo y este sistema capitalista lo que ha hecho también es que a partir del trabajo de muchísimas personas solamente se han enriquecido unos pocos. Y eso, digamos, ha tenido su mayor nivel de profundización precisamente con posterioridad a la imposición del plan laboral por parte de José Piñera. Recordemos que quien inventó el Día Tenemos de Trabajo es el hermano mayor del presidente Piñera. Eso nos habla también de los objetivos, de la fuente, de dónde viene de esto. Respecto a que es la única forma, digamos, de modificar el sistema que hoy día tenemos respecto al trabajo, es necesariamente el reconocimiento del derecho al trabajo a nivel constitucional. Hoy día se plantea en esta Constitución del 80, existen libertades, pero eso no es real. Lo que debe constitucionalizarse es el derecho al trabajo, pero necesariamente tenemos que constitucionalizar la herramienta más potente que tienen los y las trabajadoras y trabajadores, que es el derecho a la huelga y a la negociación colectiva. Hay mucho ordenamiento jurídico y constituciones que el derecho a la huelga está reconocido como un derecho fundamental. Y en ese contexto, necesariamente para la protección de los y las trabajadoras y de los pueblos originarios también, que
constitucionalizar y garantizar el derecho a la huelga y a la negociación colectiva, que es la única fórmula en que los y las trabajadores pueden también negociar de forma organizada. Y esto también significa que la negociación colectiva tiene que reconocer la negociación ramal, superar esta lógica de atomización sindical que hoy día nos tiene, digamos, en un verdadero desastre. Recordemos que aquí en la Constituyente es muy baja la participación sindical. Lamentablemente, quienes también presentaban ese mundo no fueron electos y no han sido parte de este proceso. Entonces tenemos que ver cómo desde la participación podemos levantar también estos temas. Otro aspecto que también es muy relevante y que incluso lo propusimos dentro de la Comisión de Derechos Humanos es el derecho a la participación a las ganancias, que los y las trabajadoras también tienen derecho a que cuando el empresario o el patrón finalmente esas ganancias se redistribuyen a los trabajadores, y eso también tiene que estar garantizado a nivel constitucional. Entonces, yo creo que la única forma de desmantelar el plan laboral de Piñera es precisamente garantizar el derecho a la huelga como un derecho fundamental y a la negociación colectiva. Y ello va a traer como consecuencia posterior, evidente, la derogación del Código del Trabajo y su transformación en un código que sea mucho más pro derechos fundamentales de los y las trabajadoras. Porque necesariamente para poder transformar la situación que hoy día vivimos, necesitamos un derecho a la huelga muy reforzado. Necesitamos que la negociación colectiva pueda ser ramal, que no, digamos, se atomice la fuerza sindical es uno de los grandes desafíos, y eso es lo que precisamente pasa en todos los países desarrollados. El grado de sindicalización que existe en Chile es bajísimo, y eso es consecuencia también de un modelo. Ahora, si nosotras garantizamos el derecho a la huelga, así es concebido también como un derecho, necesariamente tenemos que impulsar también la asociación, y eso es uno de los desafíos muy relevantes que hoy día tenemos que tener al reconocer el derecho al trabajo, pero también el derecho a la huelga y el derecho a la negociación colectiva como eje fundamental. Y en segundo término también apoyando a lo que planteaba la compañera, contarles que yo también la tuvimos conversaciones con FENATS, la situación de salud que se vive hoy día en Chile y en Gualmapu. Creo que es muy importante también plantear que lo que no existe, que el derecho a la salud es un derecho fundamental. Hoy día solamente en la Constitución se habla del acceso, como de que uno puede elegir si quiere un hospital o una clínica, cuando en circunstancias sabemos que la elección no existe cuando uno no tiene el dinero. Y lamentablemente hoy día en Chile vivimos una crisis sanitaria brutal. Y eso se refleja principalmente en las regiones y en las provincias. En cuántas provincias existe un pediatra, un especialista, un geriatra, eso no existe. ¿Y qué decir de la salud primaria en aspectos rurales? Vengo de Gualmapu, donde, ejemplo, las postas no tienen agua. Esa es una realidad brutal y horrible que se viene viviendo. La posta de Cholchol, por ejemplo, de especialistas, donde no hay acceso a la salud. Por otro lado, cuando pensemos en la salud, también tenemos que pensar en la salud no solamente como en nuestra enfermas, sino una salud desde una perspectiva holística, una salud intercultural, pensar en otros mecanismos que necesariamente los medicamentos también, incluso pensar, por ejemplo, en temas tan relevantes de salud como la legalización del cannabis para fines terapéuticos o también para fines recreacionales, comprendiendo la salud como más amplio. Entonces creo que hoy día es muy importante, estamos hablando de sociales, y lado también es muy importante, yo soy parte de la Comisión de Justicia aquí en la Convención, de que los derechos sociales tienen que ser judicializables, tienen que ser exigibles. Hay muchos sectores, los sectores más liberales, que plantean que que uno no puede exigir estos derechos. Pero entonces, ¿qué sentido tiene que exista un derecho a la salud o un derecho a la huelga si yo no puedo presentar una acción, un recurso que me permitan exigirlo y que se hagan finalmente se cumplan? Entonces, esos son los debates. Creo que tal como lo veníamos planteando, necesariamente hay que hablar sobre el derecho al trabajo, el derecho a la salud, ver qué implicancias tiene, qué derechos van asociados, como el derecho a la huelga, la negociación colectiva, pero que también tenemos que ver cómo esos derechos se hacen exigibles y cómo hacen de que, en definitiva, cuando se ratifique, se apruebe esta nueva Constitución, finalmente podamos tener tribunales que sean capaces de recibir acciones donde uno puede exigir su derecho a la salud, lo que actualmente no sucede. Muchas gracias, Manuela. Ese fue el reporte de Manuel Arroyo, convencional, y Fernando Martínez desde la convención. Te agradecemos, Manuela. Gran labor en la Comisión de Justicia. Deseamos que tengas mucho éxito por el triunfo del pueblo, el proceso de cambio en la Constitución, la igualdad y la justicia social. Muchas gracias. Un abrazo, compañero, compañera. Así fue, entonces estamos en Comunidades Constituyentes. Queremos seguir con Gladys
y también con Horacio de organizaciones sindicales que se la están jugando para llevar a sus socios una solución. A los dirigentes no les preguntan si están bien o están mal, las bases, ¿qué es lo que piden? Una solución. ¿Y para qué? Para el pan, pues, para que los patrones no se metan con el pan de nuestros hijos, de nuestras hijas. Gladys, ¿han conversado del proceso de cambio en la Constitución en su asamblea? ¿Tienen propuestas de participar en audiencia? ¿Están las jornadas deliberativas, jornadas nacionales de deliberación, inclusive algunos foros y seminarios que puede convocar la misma convención? ¿Hay alguna estrategia que ya hayan perfilado a nivel de bases? Mira, nosotros en realidad estamos construyendo esa estrategia, porque hay que entender que, y yo comparto lo que decía Manuela, ya totalmente, nosotros tenemos una visión de la salud con un constructo biopsicosocial, y eso tiene que ver con todo. Y además tenemos una visión de salud que debe estar acorde en las necesidades de las determinantes sociales, que no son para todo iguales. Entonces, nosotros también estamos viendo que, más allá de centralizar una discusión, queremos que los territorios hablen. Que los territorios hablen, porque la vinculación de la salud finalmente es del territorio. O sea, que más que vive, el que vive ahí, conoce la estructura de su territorio y lo que quiere cambiar de su territorio. Vamos a hablar en las generalidades de los cambios que necesitamos, como el reconocimiento de la salud como un derecho humano, pero yo creo que aquí la discusión debe ser mucho más amplia. Y uno además reconoce, y quiero decirlo, que esto lo vamos a transmitir, claro, en todas las asambleas. En todas las asambleas. Nuestra confederación está repartida en todo Chile. Tenemos confederación en lugares en donde tenemos problemas de agua y tenemos organización en lugares en donde la violencia de Estado, ¿cierto?, como lo es en el sur, tiene también su propia visión. Entonces, bajo esta lógica, yo creo que más allá de la interpretación que yo o que un conjunto de dirigentes pueda darle, lo que aquí tenemos que hacer es ir a conversar con los territorios para que levanten sus propuestas y que se centralice en un solo documento de salud. Claro que se descentralice en un solo documento de salud, pero tienen que estar las discusiones de todos los que están involucrados. Y cuando yo digo involucrados, es porque la salud es mucho más que nosotros trabajadores. La salud, como lo dije antes, es una cuestión de construcción biopsicosocial. O sea, no es lo mismo para mí la salud que para una aymara, que para un mapuche. O sea, no es la misma salud, ni tampoco para los que vienen a vivir a Chile, que son los inmigrantes, que es una gran parte también de conocimiento que nosotros no tenemos y que además tampoco se le da el espacio. Entonces es mucho más amplia la discusión. Así es, Gladys, y queremos contarte que estamos muy contentos que te estén viendo también tus socios, tus socias agrupados, ¿cierto?, en la FENAT Metropolitana, ¿verdad? Sí. Donde tú eres dirigente de esta agrupación tan importante de empleados públicos, digámoslo, pero que no tienen un resguardo constitucional, incluso legal, la posibilidad de organizarte. Entonces, hoy día en Comunidades Constituyentes estamos tratando el trabajo y la nueva Constitución. Acabamos de escuchar algo muy lindo, Gladys, de parte de Manuela, y yo escuchándote a ti, a Horacio, los mandatos. Estas organizaciones a nivel de base que deliberan y acuerdan cuál es el cambio a la Constitución, cómo armamos una estrategia que tenga que ver con un camino correcto donde avanzar y que une el punto A con el punto B. Para eso se necesitan muchos cambios en Chile y queremos pasar a despedirnos, Horacio, preguntarte qué es lo que hay que hacer en la Constitución. Tú hablabas de la importancia del modelo de desarrollo, de dónde se para hoy día la clase trabajadora, sus dirigentes honestos, sus dirigentes honestas, para darle un mensaje también a sus socios y a todos los laburantes en Chile que quieren cambio. Los paramos de la óptica fundamentalmente de exigir un trabajo decente, catalogado por la OIT. ¿Y qué es trabajo decente? Trabajo decente es, ¿no es cierto?, tener seguridad social fundamentalmente. Y cuando hablamos de seguridad social, hablamos de la salud, probablemente tal, de la salud y la seguridad en el trabajo, que son elementos. Aquí en este país muere prácticamente un trabajador diario en accidentes de trabajo. El 95% de las enfermedades musculoesqueléticas en este país no son reconocidas como enfermedades profesionales. El 80% de las enfermedades psicosociales asociadas al mundo del trabajo no son reconocidas. Es decir, los paramos de la óptica, queremos de cambiar esta situación, ya del trabajo decente, que significa involucrar todos estos problemas que son del mundo del trabajo, ¿no es cierto?, para que tengan una solución.
Los paramos de la óptica del punto de vista que necesitamos una negociación colectiva como un medio que redistribuya las ganancias de la empresa, como un medio justo, ¿ya? Los paramos de la óptica, ¿no es cierto?, que tenemos que tener, dentro de la seguridad también tenemos que tener, social, tenemos que tener pensiones dignas, que nos aseguren, ¿no es cierto?, mañana, cuando nos vayamos, terminemos nuestro ciclo laboral, que nos asegure tener una vida digna y no estar dependiendo de los hijos o de lo poco que te pueda dar el Estado, o simplemente te mandan a la pobreza absoluta. Entonces, cuando hablamos de eso, entonces tenemos que hablar de un nuevo modelo de desarrollo, que cambie la perspectiva y que tenga el derecho al trabajo, ¿no es cierto?, como un elemento fundamental. Un nuevo modelo de desarrollo donde esté basado fundamentalmente nuestras materias primas generen empleos estables y decentes. Fíjate tú que efectivamente donde nuestros productos llegan, es decir, el cobre que se da en piedra, hay desarrollo asociado a eso y se crean empleos estables asociados a eso. En nuestro país no pasa eso. Tú ves el ingreso per cápita de Antofagasta, que es muy parecido a Londres, pero no es Londres. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos exportando nuestra riqueza, contaminando nuestros mares a costa del sacrificio de este pueblo. Y eso debe cambiarse. Por eso hablamos de un nuevo modelo de desarrollo. Por eso hablamos de justicia social. Y por eso hablamos de libertad sindical, que tiene que estar consagrado en la nueva Constitución. Para eso nosotros hemos elaborado dos documentos. Un documento que tiene que ver estrictamente con la plataforma sindical, que habla de una nueva negociación colectiva, de la libertad sindical y todo esto, y un documento que te habla de un nuevo modelo de desarrollo. Con eso nos vamos a ir, comisión por comisión, a los constituyentes, ¿no es cierto?, a plantearles nuestra idea desde el punto de vista del trabajo. Un trabajo que fue aprobado, en el caso nuestro, por todos nuestros socios, y que los aportes también vinieron y con la ayuda de algunos profesionales. Queremos felicitarte en la disposición, Gladys, también Horacio, que nos acompañan en este capítulo número 11 de Comunidades Constituyentes. Estamos tratando el trabajo y la nueva Constitución. Queremos hacerte una invitación, a ti, Horacio, y también a ti, Gladys. Lo que tú tienes convocado a tus bases sociales, también queremos unirnos a ellas. Queremos hacer una sola fuerza, una sola voz. Muchas voces hacia adentro, pero una sola hacia afuera frente a este Estado que no quiere cambiar, esta patronal que tampoco quiere generar transformaciones. Hablamos de las mesas constituyentes, del trabajo, que pueda unir a los sindicatos, a las agrupaciones de base, a los que están luchando en los territorios, los que logran hacer movilizaciones todos los días, inclusive en el norte, centro y sur de Chile, y llevar esta propuesta de cambio, como decía Horacio, a la convención. Ahí lo vimos en vivo, ¿cierto?, con Manuel Arroyo, su disposición de convertir esas decisiones de tu sindicato en un mandato constituyente que permita transformar la Constitución. Y además te quiero hacer una siguiente invitación. Conocer la reflexión histórica, la mirada histórica del profesor Gabriel Salazar, que ya en los próximos segundos nos va a estar acompañando para saber cuál es la mirada histórica, ¿verdad? Hoy día ustedes están en las calles, están en las negociaciones, están reuniéndose con sus socios diariamente para llevar una propuesta, ¿cierto?, una información y una solución a sus demandas. Pero esto le pasó a la clase trabajadora antes. De eso queremos saber junto al profesor Gabriel Salazar, que nos está acompañando en esta jornada de Comunidades Constituyentes. Adelante, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Parece que muy bien de acuerdo a lo que escucho y muy dispuesto a romper las barreras que nos rodean. Así que felicitaciones por lo que alcancé a escuchar y creo que hay buenos ánimos, buenas fuerzas y buenos tiempos tal vez para avanzar más rápido de lo que hemos hecho hasta este momento en la elaboración de nuestra propuesta constitucional, que es lo que falta un poco. No sé, ¿cómo quiere que conversemos? Queremos escucharlo, profesor. ¿Cuál es su reflexión de lo que está pasando hoy día en torno al trabajo? La Constitución regula la vida política en la sociedad, pero el trabajo y el Código del Trabajo regula la vida económica. Hay varias agrupaciones que están en torno a este impulso, lo escuchamos de parte de la FENAT y la Contramed. Ahora queremos saber qué hay en la historia social en Chile que nos pueda contar. Adelante, profesor. Bueno, muy brevemente, habría que decir que desde Chile se descubre y
y se conquista por parte de los españoles, hasta 1931, las relaciones laborales, los contratos de trabajo entre patrón y trabajador no fueron regidos por ley alguna, ni por ordenanza municipal siquiera, ni por menos por un código del trabajo. Por tanto, siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, hasta 1931, cuando se dicta el primer código del trabajo, acciones sociales de producción, contratos de trabajo, no estuvieron regulados por ley, por ninguna racionalidad pública. Estuvieron absolutamente entregados a la voluntad contractual de parte del patrón. Allí, en ese periodo, las necesidades, la voluntad, incluso los caprichos del patrón respectivo, pesaban rotundamente en el tipo de trato de trabajo que se hacía con respecto a los trabajadores, ¿no? 5 siglos en que el trabajo estuvo a merced absolutamente del patrón, donde ni el Estado ni la Iglesia intervinieron. El español, el rey de España, con la Iglesia Católica de ese tiempo, sí regularon el trabajo indígena. Pueblo mapuche, el del MAP, pueblos indígenas, ¿no? Ustedes deben recordar que se estableció el régimen de encomienda, el régimen de mita, el régimen del salario para los trabajadores indígenas. Incluso, algo de lo que se habla muy poco, pero que no es el tema hoy día para conversar, aunque a lo mejor podría ser, el fondo de comunidad. Porque en ese periodo, el derecho español para organizar el trabajo indígena de las encomiendas, etcétera, contemplaba lo que se llamaba el fondo de comunidad. Porque se suponía que todo trabajador vivía en una comunidad. Que el ser humano, su naturaleza social, consistía en vivir en un pueblo, en una comunidad, en una aldea. Entonces, el derecho español para el trabajo indígena señalaba que el patrón tenía que pagar un salario en forma individual, como conocemos nosotros el salario, al trabajador que se contrataba con un patrón colonial, ¿no? Con el encomendero. Pero al mismo tiempo, el encomendero tenía que pagar otra parte del salario, no al trabajador individual, sino a la comunidad en que vivía. El salario tenía una dimensión doble. Para el individuo, que laboraba para un patrón, y para la comunidad a la que pertenecía el individuo trabajador. ¿Verdad? Entonces, con lo que se le pagaba a la comunidad se constituía un fondo de comunidad. Y ese fondo se gastaba justamente en el desarrollo de la comunidad como comunidad. Aparte de lo que se le pagaba al trabajador individualmente como salario. Concepto antiguo, muy antiguo, colonial, consideraba el salario pues con esta doble dimensión, ¿no? Salario individual para el trabajador y salario comunitario para la comunidad a la que pertenecía el trabajador. Eso con el tiempo se pierde. Después de 1830 en Chile, ese contrato para el trabajador indígena desaparece. Y solamente primó, sobre todo desde Diego Portales en adelante, el contrato laboral para el trabajador mestizo, no mapuche, mestizo, el que el patrón le imponía al momento de conchavarse. Conchavarse era la palabra que se usaba. Conchavarse equivale a contarse o adquirir un compromiso, llegar a un acuerdo, ¿eh? Un deal, como dicen los gringos. It's a deal, dice cuando se produce un acuerdo, ¿no? Y ese conchavamiento, ese acuerdo era verbal, no quedaba registro escrito, no estaba regulado por ninguna ley, ni ordenanza municipal, ni nada. El conchavamiento era el contrato del trabajador mestizo, verbal, hablado con un patrón, y por supuesto, el patrón impuso su voluntad
le pagaba el salario que apenas le permitía al trabajador alimentarse para un día y no le pagó nunca el salario que correspondía a la comunidad en que vivía. Entre otras cosas, porque el pueblo mestizo nunca vivió en comunidades. Vivía con individuos sueltos, unos vagabundeando, los hombres, otras arranchadas en los suburbios de los pueblos como mujeres abandonadas, las mujeres, ¿no? Entonces, por eso el salario en Chile se constituyó para el pueblo mestizo, por imposición de los patrones, como un salario estrictamente para el individuo trabajador, para financiar su comida diaria. No le pagaron lo que correspondía a la comunidad, porque no vivía en comunidad. Y por eso es que entre 1830 y 1931, durante un siglo, en Chile, el trabajo, repito, no fue regulado por ley, apenas se pagó lo necesario para que el individuo trabajador comiera en un día, jornal que se llamó, y desapareció el deber del patrón de pagarte también una parte a la comunidad, ¿no? Por eso que en Chile solo se regula el trabajo, solo se somete a una racionalidad contractual, podríamos decir, escrita, después de 1931. Después de 1931. Y en la redacción del Código del Trabajo de 1931, fíjese que fue un código particular, aparte. Eso no aparece definido en la Constitución política. Ni la de 1833, ni la de 1925, ni la de 1980. Las constituciones no regulan las relaciones laborales ni las relaciones sociales de producción. Regulan solo, como decía recién Lautaro, las puras relaciones políticas del Estado. Dentro del Estado, por ejemplo, el Poder Ejecutivo con el Legislativo, ¿no? Y del Estado con la sociedad, mejor dicho, no con la sociedad, con los individuos de la sociedad. Pero ustedes saben que el ciudadano en la Constitución política es un individuo, no es una comunidad. Por eso es que el voto es individual y además es secreto. ¿Ah? Usted se mete en una cámara oscura que apenas, ¿no?, y hace una rayita que se convierte en un número. Por esa razón, las relaciones sociales de producción, los contratos de trabajo, que son los que están directamente organizando las condiciones de vida material y social de los trabajadores, no fueron regulados por ninguna constitución. Y ustedes pueden preguntarse si esta constitución va a poder regular detalladamente, porque el contrato de trabajo, si no es detallado, es un puro derecho abstracto. ¿Y de qué sirve un derecho abstracto? Para que lo interpreten, cada cual a su manera. Cada cual a su manera. El patrón lo impone como él lo entiende, el trabajador lo lucha en la calle como él lo entiende. El derecho escrito solo sirve para interpretaciones opuestas. Y eso garantiza el conflicto, pero no la resolución del problema, ¿no? No basta con dictar derechos. Por ahí un gran historiador francés que era amigo del pueblo dijo una verdad que yo considero que debemos meternos en la cabeza, ¿no?, como una verdad absoluta. Él dijo: ¿de qué sirve tener derechos si no tenemos poder? Aquí no se trata de dictar y dictar, ¿no es cierto?, y escribir derechos. Tampoco de luchar para que se respeten mis derechos. Se trata de tener poder para dictar, mandatar, redactar, imponer el derecho. Repito la frase que debiéramos memorizarla como una ejaculatoria, como se diría, cotidiana. ¿De qué sirve tener derechos en la Constitución, en la filosofía, en la ideología del partido, en la boca de los líderes, ¿no?, o incluso en nuestras luchas por nuestros derechos, si no tenemos poder? Si no tenemos poder, esa es la cuestión.
Yo creo que ese es el problema que hoy día se está planteando claramente en este proceso constituyente. Porque los convencionales van a redactar el texto constitucional. Si ustedes se fijan en los títulos que tienen las 7 comisiones que van a discutir los temas orgánicos de la Constitución, lo que van a ser leyes orgánicas, ¿no? Fíjense los títulos. Son puros títulos leguleyos. ¿Eh? Son leguleyos. Son principios generales. Son categorías semánticas. ¿Eh? Y si ustedes lo observan claramente, se traslapan entre sí. Lo que abarca uno, lo abarca la mitad del otro y el otro la mitad del otro. Entonces, no hay una claridad absoluta. ¿Qué es lo que se va a resolver? La lógica de los derechos es difusa. Tiende a ser filosófica. Tiende a ser abstracta. ¿No? Tiende a ser de principios. ¿No? La lógica del poder y del poder popular no va por ahí. No va por ahí. Va sobre problemas concretos y soluciones concretas con lenguaje concreto, claro y preciso. Entonces esto revela que estamos ante un dilema muy interesante en este proceso constituyente. Porque la Convención Constitucional va a redactar una constitución cuando dentro de la Convención Constitucional la soberanía popular, la legitimidad de la soberanía popular opera con un déficit enorme. La Convención Constitucional tiene un déficit de alrededor de 40% de soberanía y de legitimidad. Los convencionales que quieren interpretar la voluntad del pueblo, como el que planteaba recientemente Manuela Arroyo en su intervención acá, no son mayoría absoluta dentro de la Convención. Y los que se comprometieron hace un par de días a organizar relaciones con las bases sociales, con los gremios, con los organismos sindicales, etcétera, ¿no? con los cabildos locales, para que desde ahí surja la propuesta de reacción de este artículo y del otro de la Constitución, de acuerdo a problemáticas reales, ¿no? Los que están en ese movimiento, lo llamo yo, que procura eliminar parte del déficit de soberanía que tiene la Convención, son, hasta donde yo sé, 17 convencionales de 155. Con suerte pueden llegar a 50. Es muy difícil que lleguen a tener la mayoría de los 2/3, pero podría ser, diría uno. Porque los convencionales que están adoptando estas políticas de aceptar el mandato soberano del pueblo para discutir ese mandato dentro de la Convención, ya lo que han hecho ya es un avance enorme, es una iniciativa, es una creación que se diferencia de todos los procesos constitucionales anteriores. Esta generación que está luchando dentro de la Convención Constitucional, yo la llamo así, no porque soy historiador y lo he estudiado, es la generación pingüina del 2006 de estudiantes secundarios, que el 2011 eran estudiantes universitarios, y que ahora copan como el 50 y tantos % de la Convención. Y esta generación pingüina ha hecho las cosas con audacia, con imaginación, con iniciativa, pero haciendo camino al andar. Sin estrategia previa, sin teoría previa porque no hay, sin ideología porque no sirven, ¿verdad? A esta altura, sin partido político porque traicionan. Entonces han tenido que ir creando camino al andar. Y esta propuesta de que los convencionales escuchen el mandato del pueblo para meter ese texto dentro de la discusión constitucional es sin duda un avance y hay que aplaudirlo. Y hay que sumarse a aquello. Pero, ¿cuál es el problema? Son solo en este momento 17. Y son, creo yo, unas 20 asociaciones, ligas, gremios que están apoyando esto desde ya. Esto tiene que desarrollarse. Y si uno pregunta, ¿cómo está el pueblo en la calle? ¿Ah? Está unido. Lo que uno observa, yo soy historiador viejo y esto lo vengo estudiando hace 50 años atrás, ¿no? Observa qué pasa con el gran actor popular de la calle, el que remeció al mundo con
con el 18 de octubre, ¿no es cierto? Y que lo volvió a remecer un poco 2 años después, el mismo 18 de octubre. Ese tremendo pueblo no está organizado como pueblo. Tiene múltiples organizaciones chicas, sí. Tiene cabildos por aquí, redes por allá, asambleas regionales por acá, asambleas locales, talleres de todo tipo, ¿verdad? Otros son sindicatos, otros son gremios, etcétera. Pero no está trabajando dentro de una misma estructura organizacional como ciudadano, como ocurrió en otras épocas. Por tanto, este actor social poderosísimo también está con un déficit organizacional. Y eso es complicado. Eso es complicado porque implica dispersión. No hay al mismo tiempo consonancia, univocidad, coincidencia en la acción que ellos puedan comenzar a realizar localmente, ¿no? Y en tercer lugar, nuestro problema en qué consiste, que hay dos actores relevantes, protagónicos, estratégicos, decisivos, que no están participando en este proceso constituyente de forma activa y decisiva. Uno, la Fuerza Armada. En el pasado, Chile ha tenido 4 grandes coyunturas constituyentes. La historia que he estado investigando este último tiempo, porque las Fuerzas Armadas han sido muy mal estudiadas en Chile. No hay ningún libro de historia confiable. Lo único que hay es una historia en 10 volúmenes que la comandancia del ejército mandó hacer, ¿no? A sus generales, a sus coroneles, a sus capitanes, y estos contrataron un par de historiadores que no voy a nombrar, que colaboraron con ellos, ¿no? Pero no hay una historia profesional, ni mucho menos social, ni mucho menos de la mirada del pueblo. Pero lo poco que se ha podido investigar revela aquí 2 cosas interesantes de estas 4 coyunturas. En 2 de ellas, el ejército apoyado al pueblo. Se asoció con el pueblo para que el pueblo dictara la Constitución con una voluntad absolutamente popular. Puede parecer raro, pero fue cierto. Entre 1822 y 1828 el ejército apoyó al pueblo para que el pueblo dictara la Constitución, que finalmente dictó el 28. Y entre 1919 y 1925, de nuevo, no todo el ejército, pero de los coroneles para abajo, dieron un golpe de Estado, mandaron al exilio, fijarse bien, mandaron al exilio a Arturo Alessandri Palma, cerraron el Congreso Nacional, mandaron los políticos a su casa y convocaron una libre asamblea constituyente para que el pueblo dictara la nueva Constitución, 1925. Pero también, en otras 2 oportunidades, 1830 y 33 y 19, ustedes conocen de más, 73 en adelante, el ejército masacró al pueblo y él y sus, digamos, amos, los capitalistas de turno, redactaron los textos constitucionales de 1833 y de 1980. ¿no? Lo del 25 podemos discutirlo otro día, que fue un problema más complejo, ¿no? Es decir, el ejército tiene una historia, digamos, el 50% de su historia es de apoyo a la soberanía popular. El otro 50% no. Pero fíjense ustedes, el gran actor que es la Convención Constitucional en este momento tiene un déficit del 50% de soberanía. El ejército que no se ha movido, y ojo, gracias a eso que estamos avanzando, no nos han masacrado, en su historia también 50-50, 50% apoyó al pueblo, 50% lo masacró. Y el otro actor que no está presente, no ha estado presente activamente, protagónico, como lo estuvo el año 1822 al 28 y 1919 al 25, es la clase trabajadora. Nada más y nada menos. Porque si ustedes se fijan, dentro de la convención no hay ni un solo trabajador propiamente tal, ni un solo obrero, o trabajador de otro tipo, o representante del mundo sindical. Todos los sindicalistas que se presentaron, o podemos decir
y perdonen la palabra, pseudo sindicalistas perdieron, quedaron fuera. Por tanto, este enorme actor social no ha estado presente. Entonces es necesario que esté presente. Y por eso es que hay movimientos, y acabo de observar lo que usted conversaba con los compañeros de la FENACH y de la algo de metal, no me acuerdo bien. Claro, Contramet. Que se está movilizando en este sentido. Pero hay dos caminos para movilizar la clase trabajadora. El camino que le han abierto los convencionales que quieren recibir el mandato soberano del pueblo, los 17 que hablé, incluyendo Manuel Arroyo, ¿verdad? Y el otro camino es que los trabajadores se organicen por primera vez en la historia para dictar ellos en una asamblea constituyente específicamente laboral el nuevo Código del Trabajo. Porque, vuelvo a decir, el Código del Trabajo que regula las relaciones sociales de producción nunca lo han definido los constitucionalistas, los constituyentes. Siempre se ha dictado el código aparte, bajo forma de decreto con fuerza de ley. Es decir, un decreto dictatorial no discutido ni en el Parlamento ni por la clase trabajadora. Así ocurrió con el Código 1931, el Plan Laboral del 79 y las reformas al Plan Laboral que se hicieron en el 2002. Todos fueron decretos con fuerza de ley, sin participación ni ciudadana, ni de parlamentarios, y mucho menos los trabajadores. Pero es necesario, evidentemente, que los trabajadores tienen que definir su manera de entender el trabajo y el contrato laboral. Y tienen que hacerlo libremente, sin presiones, sin que le regulen, sin que le rayen la cancha, como lo hicieron los políticos con este proceso constituyente. Tienen que hacerlo con perfecta autonomía. Con eso yo sé que se han movilizado algunos gremios ya, y cito al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, SINTEC, que hace ya como 2 o 3 meses, incluso un par de años, que está avanzando en este sentido, y ya han hecho 3 asambleas para cómo organizar esta asamblea constituyente sindical. Y han estado tomando contacto, como me han dicho, con otros gremios, los portuarios en especial y otros más, para organizar, piensan ellos, teóricamente, claro, el mes de noviembre para organizar una asamblea constituyente sindical nacional para definir la propuesta de los trabajadores del Código del Trabajo para, después de ese acuerdo, recién tomar contacto con la convención y con los empresarios. Cuando los trabajadores ya pusieron sobre la mesa, esta es mi apuesta, señores, esta es mi apuesta, esta es nuestra voluntad, ¿no? Ahora conversemos. Pero no me vengan a mí con rayados de cancha previo, no me vengan a mí con definición de derechos abstractos, ¿sí? Que después hay que interpretarlo y después votamos individualmente si sí o si no, etc. No. Pero es el momento de establecer la voluntad colectiva de la clase trabajadora en un proyecto de Código del Trabajo que esta vez sea consistente con la realidad y no consistente con la imaginación acumulativa de los patrones, como ha sido hasta aquí. Entonces, eso es lo que podría decir, Lautaro, desde la historia social que tú sabes, habla desde abajo hacia arriba y desde adentro hacia afuera. Eso. Muchas gracias, profesor Gabriel Salazar. Agradecimientos de parte de Comunidades Constituyentes a usted, de parte de nuestro equipo. Lo sentimos parte de esta comunidad que todos los viernes a las 2 de la tarde, por distintos medios, queremos agradecer especialmente a la voz de los que sobran y sobre todo agradecerte a ti que estás haciendo comentarios, que nos has visto junto al profesor Gabriel Salazar en esta mirada histórica. Muchas gracias, profesor. Chao, chao. Un abrazo fraternal. Bueno, es bueno escuchar esta mirada histórica. No sé qué te parece, Fresia, tener al profesor Gabriel Salazar, porque mi mami me ve desde Linares, desde Comunidades Constituyentes, y me dice, oiga, al profesor se le entiende clarito. No, muy cierto lo que dice el Lautaro, al profesor se le entiende
muy claro, nos sube la audiencia. Muchas gracias, profesor, cuando llega él a hablar, sea cual sea la hora. Y como decía él también, pues no me vengan a decir, no me vengan con cuentos. Y esa es de esta la manera en que tu mamá, en que mi mamá, en que las comunidades constituyentes están en su casa observando este proceso. Fresia, tenemos un importante reporte desde Tomate Rojo, por supuesto, presente en Comunidades Constituyentes. Queremos conocer las noticias a nivel territorial, lo que pasa en las regiones, qué sucede con las mujeres indígenas que luchan por su derecho, también la situación del juicio contra el carabinero que asesinó a Alex Lemun. ¿Qué es lo que se viene, qué es lo que ha estado pasando en la semana noticiosa en Chile? Exacto, Lautaro. Como red de medios, Solo el Pueblo Informa al Pueblo, hemos preparado 5 temas y 2 grandes invitaciones para este espacio dentro de Comunidades Constituyentes, ¿no? Somos una red de medios a lo largo de todo el país en la que nos hemos unido a este programa para poder traer noticias desde el norte, centro y sur de nuestros territorios, Lautaro. Como decías, comenzamos con un tema súper importante y latinoamericanista, como le gusta también a este programa. El Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas de la región del sur, el ECMIA, es una organización que está conformada por mujeres indígenas que ven vulnerados sus derechos debido al extractivismo y debido al modelo económico extractivista. Ellas han solicitado una petición súper concreta, Lauta. Se trata de una exigencia al Comité para la Eliminación de todas las discriminaciones contra la mujer, que es un organismo de las Naciones Unidas, y en concreto la petición es que este organismo redacte una recomendación general sobre sus derechos a los estados que la componen. Derechos y reivindicaciones tales como sus derechos sexuales y reproductivos, los derechos de la madre tierra, el respeto a su cosmovisión, entre otros. Importante, ¿qué están reivindicando hoy día las mujeres indígenas para estar plasmados en sus derechos en la nueva Constitución, Fresia? Bueno, esto va mucho más allá de la nueva Constitución, es un tema latinoamericano en el que le están solicitando apoyo a Naciones Unidas para que estos derechos queden plasmados en una recomendación a cada uno de los estados que la componen. Y para conocer, como hacías la pregunta, el total de las demandas que están emanadas hacia esta petición, te invitamos a visitar el medio radioaini.cl, donde podrás encontrar un desglose completo de lo que son estas solicitudes. Y como también comentaba al comienzo, vamos a hablar del caso de Alex Lemun, un caso de impunidad, un caso de injusticia que ha tenido un avance súper lento, un avance de 20 años más o menos. Y la noticia que traemos esta semana al respecto es que Marco Treuer, el oficial de Carabineros que asesinó al comunero Alex Lemun en 2002, fue por fin condenado por la justicia chilena. Esto se da luego de una muy larga lucha judicial que empezó en los tribunales militares, donde obviamente fue absuelto, el mayor en retiro. Y no fue hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó que este caso se abriera para que se viera recién en la justicia ordinaria, en la justicia que te tocaría a ti, a mí, a cualquier persona que nos está mirando. Y esta justicia condenó esta semana, el 25 de octubre, recién después de casi 20 años, a Marco Treuer. La condena es a 3 años solamente de presidio al asesino del Peñi, condena que además a juicio del tribunal ya fue cumplida debido a estos casi 20 años de juicio. Estos años, incluso el asesino de Alex Lemun fue ascendido en su cargo. Te invito, Lauta, a que pasemos a escuchar al abogado de la familia, gracias, que nos trae también el noticiero de radio Juan Gómez Milla. La verdad hemos quedado con una sensación bastante amarga, toda vez que se trata de una pena excesivamente baja para la gravedad del hecho por el cual ha sido sancionado. Teníamos la esperanza de que un tribunal civil actuaría de una forma distinta a cómo lo ha hecho la justicia militar, y la verdad es que se asemeja bastante en las penas a las que se impusieron en los casos de Matías Catrileo y de Jaime Mendoza Collido. Lamentamos que se trate con tanta benevolencia a funcionarios de Carabineros que en uso de sus armas de servicio den muerte a comuneros mapuche. Tenemos la impresión de que han operado lógicas que intentan justificar
el actuar de Carabineros, en este caso concreto dar muerte a un joven por lanzar piedras, sea considerado de una gravedad menor a el homicidio que comete cualquier otro ciudadano. Una pena de 3 años por quitarle la vida a un niño y destruir o casi destruir una familia nos parece una sentencia muy baja. Bueno, estábamos escuchando ahí sobre uno de los casos de injusticia más grandes de nuestro país. Pasamos a otro, que es el caso que están viviendo ahora los familiares y amigos de presos y presas de la revuelta. Está todo pasando respecto a ese ámbito, es el momento en que pongamos atención, paremos orejas si queremos informarnos respecto a lo que pasa con la situación de los presos en este momento. Luego del anuncio de que el martes 2 de noviembre se votará en el Senado, se va a votar este martes siguiente, 2 de noviembre, la ley de indulto a los presos y presas de la revuelta. Las organizaciones a su favor, las madres, los familiares, están comenzando una fuerte ofensiva para llegar a la aprobación de este proyecto. Esta ha tenido distintos hitos y uno de ellos fue el banderazo del 26 de octubre que fue afuera del Palacio de Tribunales y que terminó a las afueras de Santiago 1 para saludar a los presos que están ahí adentro, quienes en paralelo realizaron un barrotazo del interior. Al día siguiente, algunas de las madres iniciaron una huelga de hambre debido a la desesperación que están sufriendo en este momento y esta huelga se mantendrá hasta el día de la votación, es decir, el martes. Pasamos a escuchar a Verónica Verdugo, ella es vocera, Lautaro, de la familia, de la asamblea, de familiares de presos de la revuelta. Vamos a verlo. Estamos esperanzados en que este proyecto va a ser aprobado y que el mundo político va a dar cuenta de una clara posición de justicia, porque la justicia es el camino para la paz, y sin paz no hay justicia, y si queremos reconstruir un país tiene que haber justicia, y esto el mundo político, los senadores que tienen que votar tienen que tenerlo claro, que nada de lo que se ha logrado ahora, tener la esperanza de una nueva constitución, hubiese sido posible si no hubiesen habido jóvenes, hombres y mujeres que salieron a la calle a luchar por un país más justo. Agradecemos al medio Piensa Prensa por recoger este testimonio de las madres que están en este momento en huelga de hambre. Bueno, Lautaro, y en el marco del mismo tema, te cuento que el jueves 28 de octubre se realizó una marcha acá en la región metropolitana y en Concepción, en la que se congregaron cientos de personas y organizaciones. En Santiago se contó además con la presencia de los constituyentes Francisco Camayo, María Rivera y Dayana González, y también en el lugar donde se están quedando las madres en huelga de hambre en este momento, ha acudido a visitarlas la constituyente Valentina Miranda y Elsa Labraña. También aprovecho esta instancia en la que estamos hablando de los presos para comentar que la audiencia en búsqueda de condena mixta para el primer condenado de la revuelta, Francisco Hernández, se iba a llevar a cabo hoy, 29 de octubre, sin embargo, esta se aplazó. Y según nos informa como medio la familia, el Ministerio del Interior se habría hecho parte del rechazo a este cambio en su condena, que actualmente corresponde a 5 años y 1 día. Y finalmente, para cerrar el tema de los presos y continuar con las noticias que han sucedido a lo largo de nuestro territorio, extendemos la invitación a acompañar a las familias, a las madres en esta ofensiva que va a continuar con un acto político-cultural que se va a realizar este sábado en Los Héroes desde las 4 de la tarde y un acampe que se realizará desde el lunes 1 de noviembre afuera del Congreso en Valparaíso. Felicitaciones, Fresia, yo creo que tenemos un gran recorrido a nivel territorial, han sido las noticias más importantes desde comunidades constituyentes. ¿Qué te parece a ti en tu reflexión personal que te ha tocado seguir de cerca el proceso de juicio a quienes se mancharon las manos con sangre con el Peñi Alex Lemun? ¿Esta condena es suficiente? Bueno, sobre el caso del Peñi, por supuesto que es una condena insuficiente que no da ninguna garantía ni para memoria futura, ni tampoco en este momento se realiza una condena real, porque recordemos que a pesar de que se le dan 3 años de condena, no estaría pisando la cárcel en este momento, porque esto ya
lo habría pagado en estos 19 años de espera de esta condena. Continuamos con las noticias, Lautaro. Adelante. Continuamos en el territorio, nos vamos hacia el sur, a la región de Los Lagos, donde el 30 de marzo de este año, la comunidad organizada de Gualeguay puso un recurso de reclamación contra una pésima decisión. Se trata de la resolución exenta número 26, que en enero de este año aprueba la declaración de impacto ambiental del proyecto de la salmonera San Joaquín que instalar en el lago Cisnes. A través de participación ciudadana y a través de años de lucha que ya lleva la comunidad, presentó observaciones para dejar sin efecto la resolución de impacto ambiental que se les entregó. Las reacciones al respecto y los 6 aspectos que la empresa no pudo comprobar en las que no iba a afectar al ecosistema, puedes leerlos en tomaterojo.cl, Lauta. Y para terminar este recorrido por las noticias de nuestro país y a la espera de la última invitación que vamos a dar, este jueves 21 de octubre un nuevo capítulo se comenzó a escribir respecto a la instalación de la central Rucalhue en el río Biobío. Un grupo indeterminado de habitantes se ha vuelto a instalar, esta vez en el cruce de la Junta, donde la empresa Rucalhue pretende instalar un muro. Y bueno, para defenderlo de la maquinaria y del avance del extractivismo en la región es que estos jóvenes se han apostado en el lugar. Ante esta protesta totalmente pacífica, la autoridad ya les informó a través de Carabineros de Santa Bárbara que la empresa va a solicitar un desalojo, es inminente que los van a desalojar, y en este momento ellos sufren amedrentamientos de día y de noche, pero esto, según nos han explicado en Tomate Rojo a través de una entrevista, no va a ser suficiente para calmar su lucha. La entrevista completa la puedes leer también en tomaterrojo.cl. Y Lautaro, para finalizar el recorrido, te hago una invitación a ti y a todos quienes nos están viendo en la casa para que nos acompañen el próximo 5 de noviembre a las 8 de la mañana en el primer debate presidencial ambiental organizado por las juventudes. Se va a transmitir a través de los medios Tomate Rojo, El Desconcierto, Revista de Frente, Canal 13 y una suma de medios que aún se nos van sumando y que serán parte de estas consultas, de estas preguntas y sobre todo de este encaramiento, esta increpancia a los candidatos presidenciales en medio de la emergencia climática y ecológica que estamos atravesando. ¿Cuándo sería la invitación, Fresia? El próximo viernes 5 de noviembre a las 8 de la mañana, a través de todos los canales que ya habíamos comentado. Si no se acuerda, recuerde que vamos a estar en Canal 13, puede sintonizarnos ahí solamente prendiendo su televisor. Así es, Comunidades Constituyentes sigue creciendo y extendiendo la comunicación social, cumpliendo nuestro rol de informar. Yo te quiero agradecer, Fresia, a Tomate Rojo y a la red de medios. Solo el pueblo informa al pueblo, porque son un tremendo aporte para el proceso de transformación constituyente en Chile y requiere tu ayuda. Agradecemos que participes en este programa, pero también, como no nos financia ningún aparato político, ninguna empresa ni empresario, el apoyo solidario de las comunidades constituyentes permite seguir ejerciendo el rol y, por supuesto, el derecho de informar y comunicar sobre la transformación. Que no nos tranquen el paso, van a decir muchas cosas, nos van a intentar meter miedo, van a decir que los ricos y los poderosos nuevamente se van a encumbrar en el poder y desde ahí no los vamos a poder sacar. Sin embargo, con tu ayuda, con la participación deliberante en los territorios, en asambleas, vamos generando mandatos como los que escuchaste aquí hoy día sobre el trabajo, sobre el derecho a la sindicalización, por supuesto tener mayor acceso a mejores sueldos, a mejores pensiones y también colaborar con nuestro programa. Están los datos ahí en la pantalla para que hagas tu aporte y que este proceso de unidad constituyente desde abajo se siga realizando. Para eso está Comunidades Constituyentes. Queremos agradecerte por acompañarnos en el programa de hoy y también mandarle un abrazo afectuoso, rebelde, a los medios asociados que nos transmiten, como por ejemplo Diario El Ciudadano. También a Revista de Frente. La Otra TV. A Diario El Itibu de San Carlos, a quien aprovecho, me tomo la licencia de mandarle un saludo enorme a Samuel, director del diario. Muchas gracias, Samuel. Agradecemos también a La Voz de los que Sobran. A Chaya TV de Arica.
al diario La Quinta de Valparaíso, a Convergencia Medios, Tomate Rojo, a EcoTV del Gualmapu, Radio en Acción de San Antonio, a Ecorevista de Parral, también a Parral Noticias, a la Radio Piduco también desde el Maule informando, a la red de medios Solo el Pueblo informa al pueblo, a Radio Energía del Monte y también a La Voz de Paine, desde Comunidades Constituyentes junto a Fresia Ramírez. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo viernes a las 2 de la tarde para seguir cambiando la historia. Arriba las y los que luchan. Chao, chao. Si nos juntáramos todos, si nos comunicáramos todos. El espacio público, los medios de comunicación de masa, que puede criticarlo. El espacio público, el campo de la ley y los políticos, que por otro lado, y el espacio público que crea la interacción entre comunidades constituyentes. Les invitamos a ser parte de este proceso. Les invitamos a ser parte de comunidades constituyentes. Somos comunidades constituyentes y venimos a cumplir nuestro rol.